Hola, buenas tardes, ya que son las 12. Bienvenidos a todos a este seminario, a este webinar en el que vamos a explicar las novedades fiscales que han introducido los presupuestos generales del Estado para 2021 que nos afectan de forma muy directa y muy importante a toda la industria musical. En primer lugar, agradeceros a todos estar aquí, en el interés que habéis mostrado, en todos los mensajes que nos han llegado vemos aquí la cifra de personas conectadas. Imagino que irán entrando más a lo largo de la sesión. Y nada, vamos a dar comienzo. Yo soy Manuel López, soy abogado y director de Sympathy for the Lawyer. Muchos me conocéis por la labor que hacemos también de divulgación y que nos hemos encontrado a menudo en congresos y en conferencias. También soy cofundador de Rebel Music Business, que ahora ya explicaremos también lo que hacemos aquí. Sympathy for the Lawyer es el despacho referente en la industria musical. Somos súper especialistas en derecho musical, estamos totalmente especializados en esa rama. Y en Rebel lo que hacemos es una empresa consultora en materia de innovación, proyectos y estrategia de negocio, también enfocada a la industria musical. Nuestro despacho y también la firma de consultoría, el valor principal que tiene es la experiencia gracias a esa ultra especialización en operaciones del sector de la música y sobre todo en muchas operaciones que vemos a diario que luego pues son lo que nos da todo el conocimiento cuando nos llegan clientes con operaciones similares y poder aplicar ese conocimiento. También, gracias a esta especialización, hemos podido construir una fuerte red de contactos, tanto con clientes como con otro tipo de agentes y colaboradores que están muy metidos en el sector y también nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Tenemos esa ultra especialización, como decía, también nos permite conocer muy bien las necesidades del sector, entender muy bien en qué situación están las empresas y profesionales de esta industria y cómo funciona el negocio, tanto de música grabada como en el ámbito del directo. Obviamente, pues hemos estado muy cerca de todo el sector durante la pandemia, hemos conocido mucho esas necesidades y ahora pues nuestro papel también, el compromiso para con el sector es el de divulgar cualquier novedad legal, normativa o tendencia que pueda venir y que pueda ser beneficiosa o que pueda afectar a la actividad y por tanto que os tengáis que preparar para aplicarla o solventarlo correctamente, ¿no? El objeto del webinar de hoy sería una de esas tendencias o novedades normativas que pueden tener un gran calado, como ahora ya explicaremos, y por eso estamos aquí. Y bueno, también el hacer este webinar al principio de año, ya a final de 2020, en cuanto estuvo confirmado por parte del Senado la medida que vamos a comentar, pues quisimos darle divulgación porque para nosotros es fundamental estar actualizados, conocer cualquier novedad lo antes posible para prepararnos nosotros a nivel profesional, comunicarlo a nuestros clientes y también comunicarlo a todo el sector pues para que se pueda, en la medida posible, anticipar a lo que viene. Y bueno, también ese factor de publicaciones, ya sabéis, en nuestro hub, en nuestra página web y todos los artículos que vamos publicando hace que gran parte del sector sea donde se informa para todo lo que concierne al ámbito jurídico, económico, tributario y también, digamos, de negocio. Y por otro lado, también la prensa pues, nos consulta habitualmente nuestra opinión pues, para comentar estas novedades y entender realmente en qué consisten y cómo van a afectar a esto, ¿no? Bueno, terminando ya esta pequeña presentación de nuestro despacho, perdón, se me ha olvidado compartir me voy a disculpar, se me ha olvidado compartir
presentación, el PowerPoint. Nada, os decía... a ver, os lo dejo aquí. Mientras voy hablando va a resultar más o menos. Lo he preparado para que vayáis viendo en pantalla un resumen de todo lo que decimos. Aquí lo tenemos. Vale, sí, seguía terminando la presentación, esta primera parte de introducción del webinar. Pues nada, como os decía, Sympathy for the Lawyer trabaja, trabajamos tanto con la parte de música en directo como de música grabada, por tanto, con artistas, por supuesto, y autores, también promotores, organizadores de festivales, técnicos, salas de conciertos, oficinas de management y de booking, y sellos discográficos y empresas editoriales, ¿no? Al final lo que sí que nos hemos especializado solo en esta industria, pero ahí tocamos todo el abanico de perfiles y también todo el abanico de materias que pueden afectar, tanto jurídico, tributario, subvenciones, etcétera, ¿no? Y toda esta especialización, quien nos conocéis sabéis que es así, pues está ahí porque hay una gran pasión detrás de esto hacia la música, hacia la cultura y el arte, y una fuerte vocación para trabajar para trabajar con este sector desde dentro, también ayudando a que se profesional, a que mejore, a que cuente con mejor información y herramientas. Y en eso estamos, ¿no? Somos un equipo de 15 profesionales muy entregados a esta labor, y con oficinas en Madrid, Barcelona y Granada. Y bueno, pues también lo demuestra nuestra actividad, como os decía antes, de divulgación en el hub, en nuestra página web y en los webinars que vamos realizando. Quiero empezar ya entrando en materia con este título de una canción de Irving Berlin que dice "There's no business like show business". Creo que una frase que además estaréis todos de acuerdo. La industria del entretenimiento y en especial la industria musical es muy peculiar, tiene unas características muy especiales, y nosotros siempre hemos creído que tratar cualquier cuestión legal, o en este caso fiscal, como son estos incentivos y deducciones, junto al tratamiento con inversores, pues requiere conocer muy bien ese sector, las características, y adaptarlo todo a este funcionamiento. Y como vamos a ver hoy, esta idiosincrasia del sector y el cómo funciona la industria condiciona un poco, va a condicionar el aterrizaje de la nueva medida, de este nuevo incentivo, de la nueva regulación del incentivo fiscal, también en diferencia a otros sectores como es el cine o el sector audiovisual, ¿no? Que eso ahora también comentaremos esas diferencias, ¿no? Vale. Continuamos ya entrando en materia, después de esta introducción de hablar de nosotros mismos, para explicar el por qué estamos haciendo hoy este webinar y por qué creemos que la medida que empezamos a divulgar a finales de 2020 os afecta mucho si estáis dentro de la industria musical. Se trata de un cambio en la normativa fiscal, lo que llega, que en la práctica va a suponer o genera un nuevo sistema de mecenazgo, es decir, participación privada en la financiación de la cultura, en música, arte escénica, cine y audiovisual. Vamos a transmitir algunas claves de esta nueva regulación basándonos en nuestra experiencia previa, porque nosotros ya veníamos trabajando en todo lo que es el mundo de las agrupaciones de interés económico, de las AIEs, el mecenazgo y financiación de proyectos musicales. Siempre es cierto que lo hemos trabajado todo el ámbito de AIEs con criterios siempre de mucha prudencia, y en nuestro caso, con nuestro despacho, por
la posición que tenemos, siempre hemos estado del lado del promotor, siempre un poco velando por los intereses de la empresa o del profesional que genera el proyecto, aunque busquemos inversores y estamos también intentando generar la operación, pero por supuesto para nosotros siempre lo principal son los intereses del promotor, a diferencia de otros casos en los que puede haber una posición más intermedia. Esta experiencia previa y el cómo lo hemos ido enfocando, que siempre lo hemos hecho también de forma muy personalizada, siempre adaptado al caso de cada proyecto y de alguna forma como un traje a medida, algo artesano en cada operación, también nos permite el análisis que hacemos ahora de la nueva normativa y la prospección hacia futuro, es decir, la previsión de cómo va a acabar encajando esto en la práctica, pues como decía, nos permite poder verlo de una forma, digamos, ver qué beneficio va a suponer para la gente que está dentro de la industria musical. Y esto nosotros siempre buscamos esa solución más adecuada, incluso aunque nos pueda suponer en algunos casos una menor facturación para nuestro despacho, ¿no? Hasta ahora, lo que teníamos dentro de lo que se puede entender como mecenazgo era un régimen fiscal que tienen asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones, pues son las que se beneficiaban del denominado régimen de mecenazgo. Básicamente era quien aporta ahí una cantidad, se puede aplicar luego una deducción para apoyar un determinado proyecto, por ejemplo, de una ONG. Pero ¿qué pasaban con empresas profesionales y artistas de la cultura, agentes de la cultura, ¿no? En principio, cuando se trataba de una actividad privada con ánimo de lucro, quedaban fuera de este régimen. La nueva regulación que se incluye en los presupuestos generales del Estado viene pues, como os decía, va a suponer un régimen en la práctica de mecenazgo y nosotros creemos que va a ser un revulsivo para el sector en este 2021, ¿no? Tanto para la reactivación tras la pandemia como para la reactivación de la actividad y ir sentando también unas bases ya para 2022 en el que pueda haber una actividad, digamos, parecida a lo que conocíamos. Bueno, a continuación vamos a explicar en qué consiste esta nueva regulación, cuáles son sus ventajas, cuáles pueden ser también las dudas que están generando y el por qué están generando estas dudas. Y como decíamos, nuestro objetivo sobre todo es poder explicarlo de la forma más clara y transparente posible, porque sabemos que puede ayudar a mucha gente, al sector, puede ser en general muy positivo, y que vayamos preparándonos lo antes posible, aunque estuviéramos incluso en vacaciones de Navidad, pues no perder ni un minuto para preparar estrategias de cara a 2021, ¿no? Hay una idea clave en este incentivo, en esta nueva regulación del incentivo, que para nosotros creemos que va a ser fundamental, y es el que se crea aquí una disrupción. Este efecto disruptivo, que es un sinónimo de fractura, pero entendido en el sentido positivo, y que nosotros, por ejemplo, en la empresa de consultoría, en Rebel, pues siempre es un elemento que controlamos mucho para nuevos modelos de negocio. Significa que puede cambiar, que un nuevo método va a cambiar la forma en la que se venía desplegando en la práctica el incentivo fiscal, y puede suponer a largo plazo, esto va a agregar valor al sector, aunque también pueda eliminar, digamos, otros métodos previos. Esto ocurre porque esta disrupción ocurre porque se abre la puerta a nuevo público, a nuevos inversores, pero también a nuevas empresas del sector de la música que hasta ahora quizá el tema de incentivos fiscales pasaba de largo porque por diversos motivos no lo estaban aplicando. Muchos de ellos por volumen, porque no les merecía la pena constituir una agrupación de interés económico con todo el montaje mercantil que eso supone, pero también había muchos otros promotores que manejaban volúmenes importantes que a nosotros nos han llegado, nos llegan en confesión y nos transmiten un poco en privado
sus reservas y sus inquietudes con el sistema que se venía utilizando, porque no veían del todo claro utilizar esta AIE, sobre todo si se trataba de un festival o de una gira en la que se generaban beneficios. Pero bueno, en estos casos entendemos que la nueva regulación abre la puerta a todos ellos, y también había muchos inversores que no terminaban de convencerse con el anterior sistema, y que ahora pues sí que podrán entrar a esto. También, bueno, porque entendáis la nueva regulación de dónde viene, se trata de una enmienda en los presupuestos generales del Estado, que primero se tramitaron en el Congreso, se mandan al Senado para que los confirmó sin ningún tipo de cambio a mitad de diciembre, y eso ya se sabía, suponía que se iban a aprobar en el BOE a final de año, tal cual se habían debatido en el Senado. En estos presupuestos lo que se hace es modificar una pequeña parte de la ley del impuesto a sociedades. Con esa regulación, añadiendo un apartado nuevo a un artículo que ya existía, lo que hace la ley 30, la ley de 30 de diciembre de presupuestos generales, es ya dejar el 1 de enero en marcha este nuevo sistema. Nosotros ya veníamos estudiando desde el proyecto de presupuestos generales, desde que se introduce esa enmienda y se vota en el Congreso de los Diputados, ya empezamos a analizar mucho las implicaciones de esta medida y a estar preparados para cuáles iban a ser sus implicaciones en la práctica. Por tanto, cuando nos llega un poco la última semana de diciembre, lanzamos el artículo, nosotros ya tenemos todo un estudio previo y una serie de estrategias para poder empezar a desplegar desde inicio de enero, ¿no? Y por eso también quisimos lanzar una divulgación a través de un webinar, y que tanto nuestros clientes lo conocieran, incluso otras personas del sector pues empezaran a entender mejor en qué consistía esto, ¿no? Bien, voy a ya entrando, perdón, aquí. Las novedades y las dos ventajas, las dos grandes ventajas de la nueva regulación serían, por un lado, que se introduce un nuevo mecanismo tributario para la financiación de la cultura. Como ahora veremos ya con un ejemplo y con mayor detalle, lo que se hace es introducir una fórmula por la cual un contribuyente que financia, que hace, digamos, un préstamo a un proyecto cultural, se puede recuperar ese préstamo junto a una ganancia en su declaración de impuestos, ¿no? Por tanto, le dejas dinero a un promotor, ese promotor lo utiliza para el desarrollo de su proyecto, y a cambio el inversor, el que te ha dejado el dinero, se aplica una deducción y tiene una rentabilidad, y al mismo tiempo ha hecho una financiación de esa cultura. Eso significa que el promotor u organizador de espectáculos, que como veremos también puede ser una sala de conciertos, puede ser una oficina de management, puede ser el propio artista, si está autoorganizado, también un festival o toda una gira, un promotor que hace bolos puntuales, en fin. Habría que ver cada caso, pero en principio puede ser cualquiera de estos perfiles. Lo que puede hacer es utilizar el incentivo fiscal que genera para o bien deducírselo a él o bien traspasarlo a una tercera empresa o persona sin necesidad de constituir una agrupación de interés económico, que era la fórmula con la que hasta ahora solo se podía hacer ese traspaso del incentivo. Esto lo que genera este nuevo mecanismo, si además la redacción en la ley es bastante clara y nítida, supone que establece un sistema más transparente y con muchísima mayor seguridad jurídica que el que había, ¿no? En la práctica también, el promotor y también en parte el inversor que decida usar este método, pues podemos, gente sobre todo que por lo que nos contaban que no se terminaban de decidir y no querían hacerlo,
ahora creo que no tendrán no tendrán impedimentos para aplicarlo, y sabiendo que pueden dormir tranquilos, que es una fórmula que viene muy clara en la normativa y que Hacienda pues ahora tendrá que asumirla, ¿no? Nuestro despacho ya está trabajando, está consultando Hacienda los pormenores de este régimen, porque si bien les decía que la ley está muy claro, lo que, como es lógico, para ciertas situaciones muy concretas pueden surgir dudas, ¿no? Y nosotros ya nos estamos armando también para tener esa seguridad y poder trabajar las planificaciones que hacemos en distintos proyectos con mucho detalle y con total seguridad jurídica. Ahora, la gran pregunta, ¿no?, que nos ha hecho mucha gente: ¿se pueden seguir utilizando las agrupaciones de interés económico? Pues sí, por supuesto. La regulación no las ha eliminado, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en el régimen foral de Navarra, que, digamos, de alguna forma es un reflejo, era un sitio donde se había inspirado este modelo. En principio, esa fórmula sigue estando posible porque se sustenta sobre todo, no tanto en la normativa, porque la ley no regula como tal el traspaso del incentivo fiscal a través de la AIE, pero sí una batería de consultas de Hacienda que lo hacen. Y habrá proyectos, habrá perfiles de festivales y promotores que quizá requieran seguir utilizando esta fórmula, como ahora también explicaré. Pero en nuestra opinión, sí que ahora Hacienda va a ser mucho más crítica y estricta con ese régimen, porque existiendo ya un modelo claro y directo para hacer este traspaso, entendemos que puede ser mucho más restrictiva con determinadas fórmulas, ¿no? Sobre todo con una mecánica que era controvertida de las bases imponibles negativas, ¿no? En el caso de que realmente el festival o la gira sí que tenga beneficios, ¿eh? Porque un festival que está en pérdidas y que de alguna manera, igual que ocurre con una película, transmita esas pérdidas a un inversor, cuando son pérdidas reales, pues estaría justificado como realidad económica. La otra novedad, la otra pata de la noticia, pues sería la ampliación del límite para deducir hasta el 50%. Ojo, no se aumenta como tal el porcentaje de deducción, que sigue siendo del 20% de los gastos, sino el límite que te permiten a ti deducirte de lo que te sale a pagar de impuestos, que era el 25%. Un poco lío de porcentajes, pero bueno, para que lo entendáis, significaba que un promotor o su socio al que le vendía el incentivo tenían un tope del 25% de lo que les salía a pagar. Por mucho incentivo que hubieran generado, por mucha deducción que tuviera, siempre se le quedaba a compensar en años siguientes, ¿no? Y una máxima, digamos, en planificación fiscal es poder aplicar los créditos fiscales lo antes posible, ¿no? Siempre eso va a ser positivo. ¿Qué ocurre? Que al subirnos al 50% significa que de lo que te salga a pagar, o sea, de tu cuota anual, puedes absorber el incentivo generado hasta un 50%, el doble del límite que teníamos anteriormente. Esto significa, por un lado, que muchos promotores a lo mejor ya no les interesa incluso traspasar el incentivo, prefieren dejarlo en casa porque lo absorben a mayor ritmo, o absorben una parte y venden el excedente, ¿no? Por tanto, también ahí trabajarán con mejores rentabilidades. También, cuando se lo traspasemos a un inversor, al inversor le puede resultar más atractiva la operación, porque si bien es cierto que este modelo te limita al 20% la rentabilidad que se puede llevar el inversor, pero también gana un 20% de un margen mayor. Si es una empresa, por ejemplo, que paga muchísimo impuesto de sociedades, ¿no? Por tanto, esta novedad del límite de cuota también es muy positivo, y en la práctica creemos que va a tener un efecto, como os decía, disruptivo, ¿no? Que va a abrir mucho el mercado, va a cambiar las reglas de juego, y hay que recolocarse, por supuesto, pero lo que hay que trabajar son estrategias y una buena planificación para aprovechar esto a nuestro favor, ¿no? En caso de ser un promotor, un festival, una oficina de management, una sala de conciertos, etcétera. ¿Por qué?
creemos que es beneficioso para, digamos, la parte de la operación que está dentro de la industria. Creemos también que, por supuesto, puede ser beneficioso para inversores, ¿no? Pero aquí estamos dirigiéndonos a gente que en distintos perfiles, pero estáis dentro de la industria. Pues creemos que esto va a ser beneficioso porque puede ser un revulsivo. Si ya es cierto que ya existía este incentivo fiscal antes, pero ahora hay unas condiciones, un marco mejor para aplicarlo, para beneficiarse de él, para explotarlo, porque había mucha gente que lo dejaba no lo terminaba de utilizar bien, y de alguna manera es un empujón económico para arrancar ahora proyectos, para conseguir rentabilidades, que a lo mejor el proyecto, pues con la situación de la pandemia y las restricciones que continuarán en 2021, si no termina de dar beneficios, a lo mejor con esto ya podemos tener un pequeño margen que por lo menos alivie la mala situación, y también puede ayudar a dinamizar y a refrescar mucho pues, toda la financiación de la música en vivo. Por eso también la importancia de ver esto a un nivel amplio y verlo como un régimen de mecenazgo que puede ser muy beneficioso. En todo caso, el nuevo régimen, esta nueva fórmula, como decía, sigue existiendo en la anterior, la de agrupaciones de interés económico, y la nueva fórmula será interesante para muchísimos casos, y en otros habrá interés en continuar con el modelo de la AIE. En nuestro despacho, por ejemplo, como os decía, nos gusta trabajar cada caso de forma muy, muy concreta, muy personalizada, y ver las características concretas, no dar una solución para todo el mundo igual, y ver ya en ese caso y decidir junto a la empresa y ver un poco su situación, qué tipo de festival o de artista o de gira es, en qué situación está la empresa, qué volumen de subvenciones estamos consiguiendo, etcétera. En función de una serie de circunstancias, lo que haríamos sería decidir optar, por ejemplo, por una AIE, optar por el nuevo modelo negociando directamente con un inversor que pueda estar interesado en este contrato de financiación, trabajar también con una fórmula FFF, Family, Fools and Friends, que esto un poco se aplica en el ámbito de las startups para levantar capital, y viene a ser que en algunos casos o bien ven proyectos pequeños o en algunos muy grandes que tienen al inversor en casa, gente de su círculo de confianza, por eso amigos, familia o algún loco interesado en empujar el proyecto, en lugar de ir a buscar el inversor al mercado, puede ser, ahora es muy fácil convencer a alguien de cerca, articular la operación y montarlo con él mismo y llegar a un pequeño acuerdo interno para ver cómo hasta dónde se le da de rentabilidad, ¿no? O también, como os decía, en algunos casos interesará transmitir todo el incentivo fiscal, porque a lo mejor recibimos unos anticipos o conseguimos así una financiación para arrancar el proyecto, o bien aplicar el 50% dentro de la empresa y vender el resto, ¿no? Comerciar, transmitir el resto. El mercado está ahí, hay muchos perfiles también de inversores y, como os decía, lo principal es, bueno, por lo menos en nuestro caso con nuestros clientes, es analizar muy bien cada situación, hacer una planificación y una estrategia, también pensando en muchas más cuestiones, no solamente centrarnos en la AIE o en el incentivo fiscal, hay que ver subvenciones, hay que ver las ayudas europeas, hay que ver también los riesgos jurídicos que puede haber también en negociaciones, los otros intereses que pueda, sinergias con socios, sinergias con patrocinadores, todo eso para nosotros a veces que es casi más importante que la AIE, que el inversor, ¿no? Y lo que recomendamos siempre es hacer la foto completa y contar con un buen asesoramiento que conozca bien todas esas patas, ¿no? Y siempre, por supuesto, tener a alguien de tu lado que vele por tus intereses, ¿no? El inversor, por supuesto, tendrá su abogado y tendrá alguien que le examina la operación y que le dirá pues que le conviene y llegaremos a un acuerdo, ¿no?
pero por supuesto eso. Nosotros, por ejemplo, en Sympathy for the Lawyer y en Rebel Rebel ya estamos construyendo nuestro propio pool de inversores que también se adaptan a las circunstancias y a los intereses que tenemos con nuestra clientela dentro de la música, y estamos llegando ya a una red de acuerdos pues, para poder el proyecto, el promotor que no tiene inversores, no tiene gente a la que le transmitirle el incentivo, pues nosotros también le podríamos poner en contacto con ellos y cerrar la operación dentro de esos márgenes que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, siempre desde nuestro perfil porque nosotros lo que somos somos abogados y asesores, no somos brokers financieros, y siempre nuestro papel principal es una asesoría, también como decía, en sentido amplio, guiar y acompañar al cliente en todas las fases, tanto de esta planificación a principio de año para empezar a ver qué nos interesa más, si la AIE es el nuevo modelo, o bien también, por supuesto, pues todo lo demás en lo que hay que trabajar, que además en 2020 hemos recibido una lección todos de lo importante que son subvenciones, lo importante que es una buena política legal para devolución de entradas, para negociación de contratos, etcétera, en cuanto a la organización de música y todo lo que puede ocurrir y las malas experiencias, ¿no? Bueno, el beneficio también que puede encontrar aquí un promotor con la nueva regulación sería que se le abre el abanico de opciones, ¿no? Con la AIE siempre tenía que transmitir todo el incentivo, era un poco la mecánica. Ahora se puede quedar una parte y transmitir otra parte. Nosotros prevemos que va a haber también un efecto llamada y puede haber una entrada de un nuevo perfil de inversor interesado para esto. Por tanto, también aumentaría ese pool de inversores y puede reducirse la dependencia por parte del promotor, o incluso en algunos casos conseguiremos sentarnos en la mesa con mejor posición negociadora, ¿no? Eso sería un poco uno de los primeros beneficios. El segundo beneficio que le puede, otra parte positiva de la noticia para promotores, es que se simplifica la operación. Si queremos transmitir el incentivo fiscal a un tercero, se va a simplificar, y también se eliminan costes de la operación. Ya no hay que pagar a un estructurador, a una entidad que te estructure la IA y te la coloque, porque el mecanismo es mucho más directo. Y eso también puede ser un mayor beneficio real, pues para todas las partes, ¿no? Eliminando esos costes. Otra ventaja o otra noticia, otra parte positiva que para nosotros además ha sido muy importante, y también le dimos una divulgación porque creíamos que esto iba a llegar a perfiles hasta ahora excluidos del incentivo fiscal, es que el nuevo sistema de mecenazgo permite la entrada de inversores y permite aprovechar esto a proyectos con cifras más modestas, ¿no? Es decir, una pequeña sala de conciertos era impensable meterla en el mundo de AIE. Ahora, con este modelo, se puede canalizar, obviamente con una circunstancia y una mecánica diferente a lo que puede ser un gran festival. Nosotros en el despacho tenemos perfiles, por ejemplo, de ambos extremos, ¿no? Y lo que hacemos es diseñar soluciones diferentes, como es lógico. Pero esto permite, como os decía, una disrupción, abrir algo que hasta ahora estaba con un uso reducido por sus barreras de entrada, solo se aplicaba en una parte, lo democratiza, lo abre a muchísima más gente, y eso supone un cambio en las reglas del juego, por supuesto, ¿no? También esto permite quizá que lo empiecen a aplicar oficinas de artistas para la organización de giras propias, festivales más pequeños, festivales también medianos, o incluso festivales grandes, oficinas de management grandes o salas grandes, que de hecho están, por ejemplo, tenemos el perfil de esta clientela nosotros, que hasta ahora no se habían atrevido a entrar en el ámbito de AIS. Y fijaros que, por ejemplo, en nuestro caso, además siempre era con un plus de prudencia, porque nuestra política ha sido siempre, además trabajar algunas fórmulas no la utilizamos, siempre hemos tenido una posición conservadora, y aún así, siendo un planteamiento conservador, tampoco se atrevían a dar el paso y utilizarlo.
la nueva fórmula no tiene ningún motivo para que no la utilicen estos perfiles, ¿no? Así que esto va a llegar a muchísima más gente dentro de la industria que hasta ahora no lo explotaba. También otra lectura que hacemos de la medida es que puede suponer una mayor sinergia con patrocinadores. Ya había mucha marca que había entrado en el ámbito de AIE. Ojo, que a veces parecía una buena operación, pero en el fondo no era beneficiosa para el promotor, porque al final casi lo que hacía era regalar el patrocinio, dicho así de una manera rápida y mal, pero para que me entendáis. Y por otro lado, había una serie de patrocinadores, sobre todo empresas que tienen un capital multinacional, que en eso no entraban, porque una IE supone comprar las participaciones, entre comillas, las acciones del festival, supone comprar una empresa, y comprar una empresa para una gran compañía tiene unas implicaciones muy fuertes a nivel de compliance, de cumplimiento normativo. Ojo a ver qué estoy comprando y a ver qué me trae esto ahí debajo, y por una serie de obligaciones de transparencia también hacia sus accionistas. Y por otro lado, en cuanto a la dificultad de articular un poco la medida dentro de un organigrama multinacional. Ya nosotros hemos hablado con varias marcas que, por ejemplo, están interesándose, ¿no? Nos han llamado para, oye, ¿esto cómo va? ¿Cómo podemos encajarlo en nuestro plan también anual de trabajo dentro de la industria, o sea, del ámbito de la música en directo, y cómo podemos congeniarlo con la inversión que vienen haciendo en activación de marca y en apoyo de proyectos musicales, pero al mismo tiempo pudiendo conseguir una mayor rentabilidad y que todo el mundo gane, ¿no? Y optimizando, pues, cuál es el gasto en patrocinio, por un lado, pero por otro lado, pues en vez de a lo mejor hacer una transmisión del incentivo, hacerlo aquí de forma directa, y puede haber también un coste del intermediario que te consigue el patrocinador, incluido yo, o sea, nuestro despacho, ¿no? Que también, si nosotros somos los que te conseguimos el inversor, lógicamente, por haber hecho esa captación, pues siempre va a haber un coste. Y en algunas operaciones, pues se puede eliminar ese coste. Y como veis, esto, además, nuestros clientes y quien trabaja con nosotros sabe que es verdad, a riesgo de nosotros perder algo de facturación, si la operación es mejor por otro camino, nosotros lo vamos a tener siempre claro y vamos a tirar por ahí. Si es mejor hacer una articulación con un patrocinador o con una empresa de vuestro círculo, digamos, yo que sé, pues que tenéis un amigo o un socio que a su vez tiene un grupo de empresas y que fuera de la música y se puede beneficiar de esto, si esa operación es mucho mejor de forma objetiva, jamás vamos a intentar forzarla hacia otro, aunque nos suponga nosotros una comisión, ¿no? Entonces, bueno, esto, como veis, tiene un efecto de ampliar el abanico, de tener muchas más opciones de juego, y eso nosotros creemos en los análisis que hemos hecho también técnicos y de prospección, de previsión de futuro, en nuestra opinión, a día de hoy es que son factores positivos y que tienen un beneficio para el sector, ¿no? Porque el efecto disruptivo lo tenemos tanto en la entrada de nuevos profesionales y empresas de la música que se van a empezar a aplicar esto, tanto por ser pequeños o porque hasta ahora recelaban del modelo de AIE, pero también hay un efecto disruptivo en el perfil del inversor, ¿no? Porque también el invertir en una AIE, primero, no estaba hecho para todo el mundo a nivel de volumen. Una pequeña empresa que no pagaba mucho en impuestos a sociedades o en IRPF como autónomo, no merecía la pena, y tampoco lo iban a invitar quizá en un pool de inversores a formar parte de la operación de invertir en AIE. También había gran empresa que cuando hemos ido a captarla no ha querido entrar en esto porque no terminaba de convencerle la figura. Por tanto, el nuevo modelo, también por un motivo, por tamaño o por confianza, también es disruptivo hacia el inversor y puede generarlo la entrada de nuevos perfiles, ¿no? Tanto para tickets, que es como llamamos, para comprar de importe pequeño, inversión, pequeñas empresas o pequeños contribuyentes que quieran participar, y también empresas que
que ahora van a tener el oído mucho más abierto que antes, o que están más interesadas, más propensas a que se les convenza para financiar un proyecto musical. Y ¿puede haber mayor rentabilidad para el promotor? Bueno, una pregunta difícil y que además habrá casos en los que el nuevo modelo tampoco va a ser una panacea porque además si no está bien optimizado no hay una buena estrategia global para poner en valor todo lo demás. Pero en principio nosotros creemos que puede suponer una mayor rentabilidad en casos en los que queda limitado ese porcentaje hacia el inversor, que la ley marca en el 20%, en el que hay un abanico mayor de posibilidades para encontrar inversor y si se puede conseguir una buena negociación, el margen para el promotor va a ser mejor, sin duda, que antes, ¿no? Ahora, si tenemos que salir al mercado en malas condiciones, si el proyecto, si la empresa no está con una buena estrategia y no ha intentado explotar todas sus opciones y sale al mercado, ahora mismo el mercado de inversores, digamos, tradicional, se tiene que recolocar y es cierto que hay mucho inversor acostumbrado a una rentabilidad mucho mayor, a ganar mucho más de lo que marca ese 20% de la ley y quizá ahí no va a estar, no va a querer entrar en la operación. Ahí va a haber una dificultad. Pero, como os decía, si seguimos con otro camino, entendemos que puede haber una mayor rentabilidad y, sobre todo, mayor seguridad jurídica, mayor confianza a los inversores, mayor tranquilidad también interna dentro del promotor. Eso sin duda que en el fondo es rentabilidad también, no económica, pero de otro tipo, y fortaleza para el proyecto, porque lo importante es que esto es una parte más de todo el trabajo que se haría con de planificación jurídica, tributaria, financiera, económica del festival para explotarlo todo, ¿no? Bueno, nos preguntan si podemos poner algún ejemplo, enseguida lo vamos a marcar. De hecho, justo ahora vamos a comparar un poco cómo funcionaban los dos regímenes, ¿no? Una cuestión muy importante que no se ha dicho, o sea, nosotros ya lo estamos marcando mucho, esto a lo mejor todavía no lo habréis escuchado, pero, no es algo malo, ¿eh? No tiene nada de malo, pero sí algo, no de que preocuparse, pero sí que de ocuparse, ¿no? Porque el efecto disruptivo tiene siempre, en cualquier fenómeno disruptivo, ya sea en tecnología, en modelo de negocio o socioeconómico, sociológico, también de conducta dentro de una determinada población. Cualquier fenómeno disruptivo siempre puede tener una cara negativa porque cambia las reglas del juego y también puede ser un cambio rápido que hay que prepararse bien. De ahí también la importancia de estar bien acompañado y tener un buen asesoramiento para trabajar ciertos aspectos que se nos pueden escapar, pero van a ser muy importantes, ¿no? El diablo está en los detalles y puede suponer que luego a lo mejor pues no sea tan bueno este modelo, no sea tan rentable o haya algún promotor que salga perjudicado incluso y esté peor que como estaba antes, ¿no? Si no se le trabaja bien estas cuestiones. Por ejemplo, la disrupción, como os decía, supone que ahora más gente dentro de la industria lo quiere aprovechar. Pequeñas salas de conciertos que hasta ahora pasaban o les daba igual el incentivo, lo van a querer. También, a lo mejor, la propia oficina del artista, cuando saca la gira y le vende el bolo a un promotor local, a lo mejor la gira ya sale organizada para ser ellos los que se quedan con el incentivo y tal. Que hasta ahora, a lo mejor, la oficina del artista, esto también lo mismo, le daba igual porque era el promotor final el que estaba un poco más pendiente del tema. Entonces, nosotros lo que creemos que va a haber una pequeña lucha por el certificado del INAEM, porque para poder aplicarte el incentivo y para poder comerciar con ese incentivo, transmitirlo a un inversor, lo que tienes que tener es el certificado del INAEM, que te dice que efectivamente se ha producido bajo tu ámbito como organizador del espectáculo, pues se ha producido ese concierto.
o ese festival, ese evento cultural, ¿no? Y el INAEM es el que examina, se le pide, oye, mira, te acredito aquí que esto se ha organizado, yo soy el organizador, esto se ha producido, dame el certificado que es lo que habilita para aplicarse el incentivo. Como sabéis, en la industria musical, y volviendo al título de la canción, ¿no?, de Irving Berlin, es un sector muy especial y promotor pueden ser mucha gente, ¿no? Promotor en un concepto amplio, un concepto porque hay una cadena de valor, hay una cadena también de responsabilidad jurídica incluso, y puede ser mucha gente la que se puede arrogar el perfil de promotor. En principio sería sobre todo quien organiza el evento a cuenta y riesgo y tal, pero hay giras que no está tan claro porque hay acuerdos, digamos, de garantizado y de taquilla. Bueno, hay situaciones muy especiales que podría hacer que ese título de organizador del espectáculo, ese certificado del INAEM, caiga hacia un lado de la balanza o hacia otro. Y al final vaya a estar negociando un manager con un promotor, con un festival. Va a haber una negociación entre un grupo o también una oficina con una sala de conciertos. Va a haber también agentes intermedios que puedan estar influyendo en esto, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis clientes, yo ya lo que estoy trabajando de una forma muy clara es en la negociación y el control de todo lo que se va a organizar en 2021, pues es una cuestión súper importante en el contrato que yo ya estoy trabajando, ¿no? Y no tengo problema en decirlo aquí, incluso para gente que no sea cliente mío y tal, porque nos veremos las caras luego si estáis en otro lado o si sois clientes nuestros, pues yo ya me pelearé para que en el caso de que si desde la perspectiva fiscal y financiera interesa el incentivo e interesa la financiación y venderlo a un inversor, nosotros, también desde la perspectiva jurídica, habremos anticipado la situación para que luego el INAEM tenga claro a quién darle el certificado y si hay una disputa, pues nos tendremos que ver a nivel legal, iremos al contrato, incluso nos podremos pelear o exigir responsabilidades si alguien, entre comillas, nos roba del INAEM el certificado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera entre el sector también va a haber una pequeña guerra, ¿no?, entre comillas, no quiero sonar tremendista, pero sí va a ser una cuestión importante trabajar bien, estar bien asesorado para esto y que se lleve y que se planifique, ¿no? Vale, pues nos preguntaban si podíamos poner un ejemplo, porque es cierto que yo me enrollo, empiezo aquí a hablar de las ventajas que tiene esto y quizá haya gente que no conocía cómo funcionaba la AIE y no tenga todavía claro cómo es el nuevo modelo. Siempre, esto es algo común a cualquier modalidad, hemos tenido bueno, no siempre me refiero desde el pasado, esto tiene es relativamente reciente. Lo que hay en todo caso es un derecho del organizador del espectáculo a aplicar una deducción fiscal que además se calcula sobre el total de los gastos que soporta para organizar el espectáculo de música en vivo. Bueno, no todos los gastos, pero gran parte. Los gastos de carácter artístico, promocional y técnico, principalmente, ¿no? Es decir, el caché del artista, lo que es producción, escenario, montaje, etcétera, y todo lo que es promoción del evento. Como veréis, pues sería el gran eje de lo que puede suponer organizar una gira, organizar un festival o organizar un bolo en una sala o en un recinto grande. Hay que sacar fuera de aquí todos los gastos relacionados con hostelería y con algunos gastos también de estructura que no entran, pero tenemos ese derecho y ese derecho es un 20%, perdonad que tengo aquí para que... Perdón. Que creo que se ha perdido aquí. Vale. Ahora vuelvo a la anterior diapositiva, pero por ejemplo, un festival, ¿no? Tenemos estos gastos, suman 1.200.000, pero si quitamos la parte de hostelería se nos quedan 1 millón.
La ley de impuestos de sociedades dice que el organizador de esto tiene derecho a aplicarse un 20% de deducción. ¿Y quién se lo puede aplicar? A quien el INAEM le dé el certificado. Por eso que os decía antes, ¿no? Pero bueno, en general va a ser, por ejemplo, un festival, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene un 20% de derecho de deducción, pero tiene un tope, no se lo puede deducir todo y y a lo mejor puede decir, genial, he generado 200.000 euros de incentivo, me salen a pagar 210.000 euros y de impuestos de sociedades por el beneficio que he tenido y genial, pues no pago impuestos y este incentivo me permite a mí todos los años prácticamente no pagar nada de impuestos y con ese ahorro fiscal, pues eso es una ventaja competitiva frente a otros sectores que tienen que pagar a final de año mínimo un 25% de su beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como la ley te fija un límite, antes era el 25% de la cuota que tienes que pagar y ahora es el 50%, pero supone en la práctica que muchos promotores de conciertos, oficinas de management, oficinas de artistas o salas, etcétera, no tenían capacidad para deducirse el incentivo que generaban. Y había que buscar una fórmula para transmitir para venderle el incentivo a un tercero. El tercero lo que hace es dar un dinero a cambio de llevarse el derecho a aplicarse el incentivo en su declaración de impuestos. Lógicamente te va a dar menor importe de dinero de lo que se deduce en su declaración y de ahí el beneficio que él saca por meterse en esta operación. ¿Cuál era el vehículo para transmitir el incentivo, para poder venderlo? Pues la agrupación de interés económico, que era algo que ya desde hace más de 10 años se venía utilizando en cine. El sector de cine esto lo había estructurado muy bien, porque además la mayoría de películas tenían pérdidas y era una cuestión fundamental para hacer arrancar un proyecto, sabiendo que gran parte de ellos luego en taquilla no funcionan y necesitaban esa financiación previa para moverlo, ¿no? Y se estructuró el método LEAIE, que lo validó Hacienda con una serie de consultas y, digamos, luego llegó el sector de la música y hizo una analogía. El problema, bueno, esto lo que hace es que el festival realmente lo organizaría una agrupación de interés económica, sería la titular, el INAEM le da el certificado a esa AIE y lo que hacemos a final de año es venderle al inversor las acciones de la AIE. El inversor se convierte en el dueño digamos, virtualmente del festival y por tanto tiene derecho a aplicarse ese incentivo. ¿Qué pasa? Que en esta operación hay que transmitir las participaciones, que además hay una serie de gastos producidos por esa estructuración y sobre todo, en nuestra opinión, que también es un criterio, también como decía, más prudente por no apretar mucho, no apurar mucho con este modelo, nosotros no utilizamos, por ejemplo, base de imponer negativas. Esto significa que solo transmitíamos en la operación el incentivo fiscal, porque la gran mayoría de proyectos y festivales con los que trabajamos tienen beneficios. Por tanto, no le podemos transmitir al inversor tanto una pérdida como el incentivo. ¿Qué pasa? Que la fórmula de la AIE, cuando realmente una operación, o sea, cuando hay un festival que da beneficios, se te va a quedar solamente, al transmitir solamente el incentivo fiscal, ahora te interesa más el nuevo modelo. Si hay un interés en transmitir la base imponible negativa, el nuevo modelo no te vale. Pero como decía, yo creo que Hacienda ahora va a estar mucho más crítico con el que una AIE transmita deducción más base imponible negativa si esa base imponible negativa no es real. Si realmente el festival, sumando, porque ahí sí computa, o sea, sumando todo lo que es la red de negocio, también con hostelería, con empresas del grupo, de alguna manera hay un beneficio real, no tiene sentido que podamos generar esa pérdida, ¿no? Y cuidado también con eso porque también puede suponer luego que lo que el promotor gana por un lado lo pierde, el inversor se da una pérdida, pero luego tú tienes un beneficio en contraposición que puede hacer pagar más, ¿no? Eso sería como funcionaba hasta ahora, ¿vale? Vamos a centrarnos en el ejemplo en cómo funcionaría con el nuevo modelo. Con el nuevo modelo, con estas cifras que estáis viendo, hemos generado
200.000 euros de incentivo fiscal, el 20% del total de gastos que tiene derecho a esa deducción. Y lo que vamos a hacer va a ser recibir una financiación que los americanos le llamarían soft money, es decir, un dinero que realmente no hay que devolver. Si tú eres el festival y tienes, por ejemplo, un inversor, una empresa que tiene un grupo hotelero que te patrocina o con el que tiene una relación, por ejemplo, o un grupo hotelero que te hemos buscado nosotros como inversor, lo que va a hacer esa empresa va a ser hacerte una transferencia durante 2021 de un importe económico que tiene, digamos, la característica de préstamo, es como que te concede un préstamo, por ejemplo, de 160.000 euros, pero tú no le vas a tener que devolver ese préstamo nunca. No va a haber una obligación como tal. Hay que hacer un contrato que además la ley ya lo ha definido, donde se regula esto un poco, pero no hay ningún problema. Tú recibes 160.000 euros y a final de año lo que vas a hacer como festival es hacer una comunicación a Hacienda diciéndole, oye, este grupo hotelero con el CIF tal ha invertido en mi festival este dinero, por tanto tiene derecho a aplicarse una deducción del 1,2%, o sea, no, del coeficiente 1,2 de lo que ha aportado. Eso significa que es lo que ha aportado más un 20%. ¿Vale? Por tanto, va a poder... bueno, perdón, lo estoy explicando así rápido, técnicamente, matemáticamente no es así, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Pero lo que significaría sería que el promotor ha recibido durante el año un dinero, por ejemplo, 160.000, y luego le comunica a Hacienda que esa persona con la que ha firmado un contrato de financiación tiene derecho a aplicarse 200.000 euros en su impuesto a sociedades. Cuando el hotel llega a pagar impuestos, a lo mejor ha tenido unos beneficios buenísimos, esperemos que sea así en 2021, que el turismo se recupere, que al hotel le vaya muy bien y tenga que pagar muchísimo impuesto a sociedades. Tiene Hacienda luego, cuando termina el año, le comunica que tiene derecho a deducirse 200.000 euros. Y tú, como promotor, no te deduces nada, pero has recibido durante el año 160.000. Un poco la manera de articular esto. Está el tope del 50%, es decir, el hotel no se puede deducir más del 50% de lo que le saldría a pagar si no tuviera ese derecho de incentivo. Y si os fijáis, funciona un poco parecido, para que entendáis el ejemplo, a lo que ocurre con una ONG, ¿no? A final de año, muchos, pues lo que hacemos es donar, bueno, final de año, durante todo el año, mejor dicho, ¿no? Porque, o sea, si estamos suscritos, por ejemplo, no sé, a UNICEF, vamos pagando todos los meses una cuota. A final de año, UNICEF le dice a Hacienda, oye, esta persona con este número de identificación fiscal ha aportado a nuestra ONG o ha aportado a nuestro proyecto este dinero, pues Hacienda, tenga usted esto en cuenta y al llegar el momento de liquidar los impuestos, sabéis que todo el mundo tiene sus datos fiscales donde Hacienda le tiene cogida la matrícula, pues igual que te tienen cogido el dinero que has ganado, te tendrán también un derecho a tu favor de deducirte esto. Y eso se hace gracias a que el promotor a final de año, bueno, esto te lo hacemos nosotros, ¿no? Pero le hacemos una comunicación a Hacienda de que se ha producido esta operación. Básicamente funciona así. No hay que transmitir la titularidad, no hay que irse a notaría a vender las participaciones del festival, ni hay que hacer ahí con el inversor ningún cambio de titularidad, de hecho la ley lo dice así expresamente, y el promotor no tiene que devolver esa cantidad que ha recibido por ese contrato de financiación. Y luego, lo que ha hecho la ley ha sido regular el tope de rentabilidad que se puede llevar el inversor. Le dice a la ley que el inversor se puede ganar hasta un 20% con esta operación. Que, a ver, que visto de otra manera, una rentabilidad de un 20% en menos de un año, que sería prestarte el dinero, eso no te lo va a dar ningún banco, y muy pocas operaciones mercantiles, salvo algunas con muchísimo riesgo. Esta operación no tiene apenas riesgo para el inversor y significa que si en octubre desembolsa 160.000, en julio de repente se encuentra con 200.000. Eso en ningún banco va a llegar, va a hacer un depósito y te van a dar esa ganancia, ¿no? Por tanto,
está bien, pero la ley lo que ha hecho ha sido tasar y limitar que no se pueda quedar más. Es decir, que no se pueda deducir 200.000 y haberle dado al promotor, por ejemplo, 100.000, ¿no? Eso sería un poco lo que dice la ley y cómo funciona este ejemplo. ¿Vale? Vale, estoy aquí comprobando por si hay alguna duda más. Esto, bueno, de alguna manera era el ejemplo que quería mostrar. Hemos hablado de un festival, de una cifra. En nuestra página web, de todas formas, tenéis el ejemplo completo ya con todos los cálculos y todas las situaciones que pueden darse, también para entender este baile de porcentajes, que sé que es un poco jaleoso. Pero incluso aunque no entendáis bien, el que suba el límite de deducción, el límite sobre la cuota íntegra al 50% es algo muy positivo, porque permite absorber mucho más incentivo de todo lo que se genera en el año, y eso es bueno tanto para el promotor como para el inversor, porque aunque tenga como tope ganar un 20%, también es verdad que va a ganar un 20% sobre una cantidad mayor, porque hasta ahora era la mitad de lo que se podía deducir, ¿no? Y nada, con esto yo creo que quedaría explicado el modelo. La AIE, el mecanismo de la AIE se puede seguir utilizando como hasta ahora. Si es cierto que es incompatible, tenemos que optar por un modelo o por otro. En nuestra opinión, sí que va a haber ahora, el que opte por una AIE tiene que estar muy bien asesorado, porque Hacienda va a estar muy, muy, muy estricta, y creo que ahora es el momento de, en fin, siempre ha sido el momento de que estas operaciones se hicieran de forma muy detallada, muy personalizada, muy a medida y con mucha calma y mucho ojo, porque es algo muy delicado. Pero ahora, con mucho más motivo, creo que hay que tener ahí un muy buen asesoramiento para que también articular intereses también de la otra parte del inversor, ¿no? Por tanto, la AIE se puede seguir utilizando. Ojo, también se puede seguir utilizando más allá del interés fiscal, ¿eh? De hecho, nosotros seguimos constituyendo AIEs a día de hoy solamente como medio operativo a nivel de varios socios, varias empresas que se juntan para hacer un festival y necesitan una empresa intermedia en común de todos para los ingresos y los gastos facturarlos por ahí. Así que, bueno, ya en cada caso será mejor un modelo u otro, traspasar todo el incentivo, quedarse una parte. En el ejemplo que hemos visto, hemos hablado de un festival, pero eso también sería extrapolable, por ejemplo, a una oficina de management, una oficina del artista, que ahora vamos a lanzar una gira de, por ejemplo, 20 conciertos para 2021. A lo mejor de esos 20 conciertos hay muchos que no vamos a poder aplicar el incentivo fiscal porque se lo hemos vendido a un festival y ya sabemos que el festival ha cogido todo el incentivo de esa actuación en concreto. Habrá que negociarlo por contrato, de hecho el contrato ya vendrá hecho, y la oficina no tendrá realmente capacidad para quedarse los gastos provocados por ese incentivo, los gastos provocados por ese bolo no podrá sumarlo al total de su incentivo. Pero bueno, si llegan a un acuerdo con el festival también para transmitir, digamos, para que sea el festival el que se quede el incentivo, eso también se puede utilizar en la negociación para cachés, condiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, pensad que luego hay muchas oficinas de management o oficinas del artista, por verlo en un sentido amplio, que cuando planifica una gira de 20 fechas para un año, hay algunos conciertos que se venden a caché, que se venden a festivales, y otros que se hacen a empresa. Por supuesto, el que se haga empresa, la oficina puede generar pues, una bolsa de incentivos muy interesante, que luego o se la aplica a ellos mismos, o se la aplica a la empresa del artista, en fin, ya habría que ver cómo está articulado, o se lo transmite a un tercero y obtiene una rentabilidad. Las salas de conciertos igual, las salas tienen conciertos en los que van a empresa y van a riesgo, por tanto son los promotores y pueden montar su incentivo, y también hay veces que lo que hace la sala es alquilar o llegar, o la fórmula intermedia. Ojo con la fórmula intermedia, porque habrá que sentarse a negociar una de las cuestiones, quién se queda el incentivo, ¿no? Pero cuando hay en alquiler, lógicamente, pues no puede aplicarse ese incentivo, se lo aplicará el que ha vendido los tickets, el que es el promotor, el que se responsabiliza y asume el riesgo del evento, ¿no? Pero bueno, como veis, la situación puede darse para todo ello. Y el ejemplo
A nivel de cifras sería algo parecido, porque la oficina, por ejemplo, al final está pagando unos cachés, aunque sea a sus propios artistas, pero bueno, tiene ahí un gasto, sería base de deducción. También tiene gastos de promoción, gastos de logística para hacer la gira, ¿no? Pues igual que puede pedir una subvención, esa oficina del artista puede aplicar el incentivo. Y como ahí veía ya, por repasar ese ejemplo, pues nada, sería que el que se lo aplique el incentivo, el que realmente sea el titular, el responsable, el organizador de esos conciertos, se suman todos, no tiene que ser o sea, un festival, puede ser un grupo de muchos conciertos. Lo que haría sería hacer una estimación de cuánto incentivo va a generar, buscamos inversores y lo que hacemos ahora sería que el inversor le hace una transferencia por un importe, sabiendo que luego se va a llevar ese importe junto a un 20% de rentabilidad en su declaración de impuestos. Espero que con esto ya haya quedado un poco claro. La rentabilidad del promotor, pues bueno, vemos que la ley máximo fija lo que puede ganar el inversor en un 20%, pero oye, al inversor, si hay alguien de nuestro círculo y lo negociamos y sois capaces de negociarlo así, a lo mejor le podéis dar un 5. Significa que el 95% del incentivo generado se lo lleva, el importe se lo queda al promotor y a su beneficio neto el 95%. Bueno, yo qué sé, se puede llegar a ver casos de ese tipo. Normalmente estará un poco por debajo. También depende de la capacidad negociadora, depende de muchos factores, del volumen de las operaciones, del total de conciertos de incentivo que hemos generado. Quien genera mucho volumen, pues lógicamente puede exigir quedarse mucho más importe él y un beneficio mayor, porque ya el inversor, aunque le dé menos incluso del 20%, ya el inversor está ganando muchísimo con volúmenes muy altos, ¿no? También otros servicios que pueda haber en escena, ¿no? Por ejemplo, si estáis con nosotros, el que haya otros honorarios y si esté trabajando con otras cosas, lógicamente abarata la operación. El coste de encontrar el inversor. No es lo mismo si el inversor lo traéis de casa, pues ahí ya prácticamente todo lo que, quitando la rentabilidad del inversor, todo lo demás es para vosotros, ¿no? Que si hay que ir al mercado a buscar al inversor y tenemos que también a asumir una serie de comisiones, ¿no? Y bueno, sobre todo también qué necesidad tenéis de que se os anticipe el dinero que se os pueda dar luego, qué necesidad hay también de financiación a riesgo, pero ojo, a lo mejor el inversor fiscal no es el que os tiene que financiar luego a nivel operativo, que para eso hay otra fórmula, está, pues ya sabéis, la entidad crea SGR, hay líneas de financiación específica, incluso en bancos privados, pero también por parte del Estado y de comunidades autónomas para ayudar a financiar cultura. Es mucho más barato irse ahí que irse a un inversor fiscal, ¿no? Para lo que es financiación como tal de circulante, ¿no? Y luego, pues sí, como decía, la sinergia con patrocinadores puede dar mucho juego con el tema de hacer ahí un mix para articular la operación, jugar con ya que hay un patrocinador ahí de cabecera que además se lleve el incentivo a cambio de esa financiación fiscal y rentabilizarlo, ¿no? Y bueno, en principio, si queréis pasamos al turno de preguntas, decir que la seguridad jurídica... Ah, vale, una cosa que se me olvidaba es que Vale, está aquí en el ejemplo. Bueno, esta medida está establecida. Yo no quiero preocupar con esto, pero sí contaros toda la verdad, ¿no? Y, o sea, que cuando tengáis toda la información, y creo que tampoco por ahora no hay ningún motivo para estar preocupados. Pero es cierto que esta medida entró en el último minuto en los presupuestos generales del Estado, lo metió Esquerra Republicana de Cataluña, curiosamente tuvo el voto en contra de los partidos del gobierno, de Unidas Podemos y de PSOE, y tuvo el voto a favor de PP y de Vox. Un poco raro, pero bueno, al final el tira floja ahí y, digamos, imagino, de negociación de la política fiscal. Y lo que la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno dijo hace unas semanas fue que vale, que esa medida estaba muy bien, pero que la iban a consultar en Europa.
porque el gobierno no está muy convencido, imagino que le puede trastocar a lo mejor su planificación presupuestaria, y lo que ha hecho ha sido lanzar una consulta a Europa para ver si este modelo respeta la normativa comunitaria. ¿En qué la puede respetar? Pues mira, hace unos años un modelo similar al que venimos trabajando con el mundo de la AIS y ahora con este formato, porque en el fondo es tener un derecho fiscal que se le transmite a una tercera parte y eso supone una financiación, digamos una subvención indirecta. Europa se cepilló un modelo que había para la construcción de buques, porque entendió que eran ayudas de Estado. Y en Europa las ayudas de Estado están muy controladas porque limitan la competencia. A lo mejor un constructor de buques en Francia no tiene esa ayuda financiera y no compiten en igualdad de condiciones. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ha sido consultar a Europa, y si Europa se pronuncia diciendo que este modelo es contrario a la normativa comunitaria de competencia, seguramente lo anulen, pero incluso quedaría anulada también la fórmula de AIS, porque volveríamos a escuchar pues, todo el sonido que ya escuchamos con el tema de buques. También es verdad que los buques eran una actividad industrial y muy relevante dentro de la competitividad de un Estado económica, y aquí estamos hablando de cultura y que por suerte o por desgracia son cifras también más modestas. O sea que a ver en qué modo se pronuncia Europa y a medida que se tenga más información os lo iremos contando. Pero a día de hoy esta medida es vigente desde el 1 de enero, se publicó el 30 de diciembre, salió, la ley tiene fecha del 30 de diciembre, salió en BOE el 31 de diciembre, pero ya venía totalmente aprobada por Congreso y por Senado semanas antes, y desde 1 de enero es totalmente vigente. Si os vais a la ley de impuestos a sociedades, os vais a encontrar todo lo que os he dicho yo, está ahí, tal cual, y es la idea fundamental. Y lo que hay que hacer es trabajar con lo que se sabe, con las certezas, empezar a hacer planificaciones. Nosotros, como os decía, a nivel técnico estamos trabajando también en ver los pormenores con Hacienda y con eso entrar en el año, ¿vale? Dicho todo esto, si os parece bien, comentamos algunas dudas que nos han ido quedando por aquí. Hay bastante gente conectada, que lo cual también agradecemos el interés y el que hayáis invertido vuestro tiempo esta mañana para estar hoy aquí. Vale, hay un chat por aquí. Vale. Perdonad, porque también me está... Vale. Mi compañero Jaime Ávila, también de nuestro departamento tributario, me dice que ha ido respondiendo algunas preguntas directamente. Si quieres, Jaime, pásame. Vale, seleccioname, dime las que han quedado, las que quedan pendientes, las que están en el tintero. Perdonad, que... Vale, sí, aquí tenemos la de Jordi, que me dice que en el caso de tener cuotas sin aplicar de ejercicios anteriores acumuladas, ¿se puede aplicar hasta el 50% cuando entre en vigor la norma? Vale, esto... a ver. Entiendo que sí. Vale. Por poner una situación, lo que ocurre con con el problema que tenía la deducción, como bien señala Jordi, tenemos el tope ahora del 50, antes era el 25%, era que muchos promotores iban acumulando ahí mucho crédito fiscal a su favor. Tienes varios años para deducírtelo luego, no se pierde, pero claro, lo que vas haciendo es todos los años pagar impuestos, y mucha gente lo que quiere es aplicarla en años, o sea, en el mismo año, pero no se puede.
nosotros conocemos muchos casos de gente, de promotores que tienen muchísima acumulada, que lo que han hecho ha sido empezar a transmitir a inversores ya la que van generando en el ejercicio, pero la antigua no se la pueden vender a un inversor. No podemos hacer la fórmula esta que hemos dicho, eso solo se lo podemos transmitir para la que generemos en 2021. Es decir, con los eventos con fecha de 2021, donde todos los gastos, donde el cartel, todo está hecho aquí. No nos vale conciertos del año pasado, el incentivo corresponde a ese año. De hecho, ya debería haberle pedido a INAEM el certificado, ¿no? Entonces, todo lo de 2021 genera derecho en 2021 y es el que es susceptible de ser transmitido al inversor. Con las anteriores, bueno, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, si la empresa de Jordi se transmite a un inversor lo que genera en 2021, digamos, se queda limpio, no tiene incentivo este año que aplicarse en sí mismo. Y lógicamente tendrá, ojalá que sea así, espero para todos, si hay beneficios, pues tendríamos que pagar unos impuestos, ¿no? Entonces lo hemos transmitido todo, pero ¿qué pasa en casa, no? Lo que tengáis acumulado de años anteriores sería lo que nos traemos para este año, en lo de 2021 lo vendo y para mí me aplico lo antiguo. ¿Qué es lo que pregunta? O sea, en esta pregunta tan interesante nos dice, oye, pero todo lo que tengo yo acumulado antiguo, ¿me lo aplico hasta qué cuantía? Pues yo creo, habría que confirmarlo. De hecho, una de las cuestiones, me comenta por aquí Jaime, que se está trabajando desde el equipo para confirmar, también con la Hacienda, pero entiendo que sí, que sería al límite del 50%. Por tanto, lo que ocurre también, por eso era tan buena noticia también lo de subir la cuota al 50%, es que en 2021 podremos empezar a absorber incentivo fiscal antiguo y también permitiría un poco de desahogo para la empresa del sector, porque en 2021 pues, no pagarían impuestos y lo que va a pasar es que, pagarían impuestos, pagarían menos y vendiendo además el incentivo que pasa a otra parte y monetizándolo, ¿no? Vale, por aquí veo que más preguntas me pasan por aquí. Vale. Ahora pregunta Jaime. Sí. Si el ingreso que te hace esta empresa, entiendo el inversor, que se va a deducir el 1,20%, el 1,20, entra en tu cuenta de explotación como un ingreso más. Claro, efectivamente, lo que tú ganas para ti es un ingreso. Por tanto, ojo, porque aquí ha habido operaciones mal planteadas. Nosotros hemos visto con AIS y con base simple negativa a veces el problema, que luego, por un lado, o sea, se genera tanto hacia el inversor que luego, por un lado, para la empresa, acabas teniendo una plusvalía que con lo que haces pagar, incluso hubo un caso en el que costó incluso tener la capacidad para pagar lo que luego salía en esta empresa, ¿no? A nivel de liquidez. Entonces, sí, efectivamente, esta pregunta que nos hace Jaime, el ingreso, pues sí que lo tendría, se computaría como una plusvalía. Miren Cebeiro pregunta que en nuestro caso solo nos interesaría en el caso de que alguna empresa externa al País Vasco quisiera invertir. Claro, miren, habría que ver vuestro régimen, porque sería cada diputación. Que Navarra tiene una y luego ya habría que ver Guipúzcoa, Álava y Vitoria, perdón, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, la regulación en cada caso. Si quieres, escríbenos y vemos ese caso porque es un poco más especial. También nos preguntan por aquí que si puede el promotor ser una asociación sin ánimo de lucro. A ver, cuando sean sin ánimo de lucro, si el que la entidad no tenga ánimo de lucro no significa que no haga operaciones con ánimo de lucro. Si realiza operaciones con ánimo de lucro y está sujeta a impuestos a sociedades, podría entrar en escena esto porque sería contribuyente a impuestos a sociedades.
Vale, por otra pregunta, que si con este nuevo formato las pequeñas salas recibirán el incentivo de los polos a caché de un artista. Claro, cuando una sala, independientemente de su tamaño, organice un concierto que lo paga a caché, es decir, aquí quien va a empresa es la sala, es quien va a riesgo, la sala es la organizadora del evento, del espectáculo, es la promotora, y el INAEM le va a dar el certificado a esta entidad, y por tanto el incentivo se quedaría ahí. Bueno, si me marcáis, vale, me están pasando alguna más. Ahí, Jaime, me vas pasando me ve diciendo, me voy a buscar esta que me dice y señálame las que tú no has ido respondiendo. Vale. También, bueno, al mismo hilo de lo que comentamos sobre la asociación, si tiene que ser una SL o puede ser otra figura. Bueno, en fin, es lo que he respondido antes. Luego... pero es un contrato de... Vale, sí, nos pregunta, que si un contrato de financiación como el que regula la ley, que cómo se puede registrar como un ingreso por efecto de financiación pasivo. Efectivamente, la financiación pasivo hasta el momento que no tengas que devolverlo. Cuando no tengas que devolverlo, que esto, verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho con ese concepto de soft money, pero bueno, al final tiene ese tratamiento. Aunque sea un préstamo, en el momento que tú no lo vayas a que devolver, contablemente te lo va a tener que dar como un ingreso. Y lo que no hay duda es que ante Hacienda te va a tener que computar eso en tu incentivo. Vale, también nos preguntan que que existen unas deducciones fiscales parecidas en relación a I+D y que también trabajan con unos límites muy interesantes de límite de inversión, que si son aplicables a empresas de cultura. Bueno, a ver, una empresa de la cultura puede también tener una línea de I+D. Y alguna la hay, ¿no? Y muy interesante, sobre todo pensad con lo que se está moviendo ahora en el ámbito sanitario, seguridad sanitaria, etcétera. Pero bueno, en caso de que hubiera un I+D, ojo, que el tema software, el tema digital no siempre encaja en ese concepto, la empresa podría convivir con ambas fórmulas, lo que ocurre es que no serían acumulables, ¿no? Y nos pregunta si lo hemos trabajado. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros en años anteriores trabajábamos, tenemos algunos casos así y en otros momentos hemos trabajado mucho precisamente con esa deducción en impuestos sociales del mundo tecnológico, ¿no? Vale, otra duda es si el certificado solo lo pueden... Perdonad que no diga vuestros nombres, pero bueno, como el chat, las preguntas nos llegan de manera privada, no digo el nombre de quien nos lo remite por mantener la privacidad, si alguno del que haya preguntado quiere hacerlo así. Otra pregunta que es si el certificado solo lo puede emitir INAEM. Para las fórmulas con la IE también se podía emitir desde algunas asociaciones. Vale, este es un punto que está por confirmar, porque efectivamente la ley aquí hay un par de frases que no terminan de estar claras, porque como se ha centrado mucho para justo la parte de acreditación en el cine, y la ley habla sobre todo el certificado de nacionalidad, que eso te lo da, o sea, es imprescindible para la película, para la deducción del artículo 36.1, y luego no entra en detalle para música, ¿no? Entendemos que como que da por hecho, etcétera. Hay que verlo. Yo creo que se podría seguir utilizando por analogía el método que se trabajaba con el método anterior, o sea, con la fórmula anterior. Yo creo que ahí no cambia. De todas formas, sería bueno confirmarlo con INAEM y también confirmarlo con Hacienda. Como decía también al principio, son muchísimos los pequeños detalles que son relevantes, pero van surgiendo en la práctica y que no ha dado tiempo sobre los que no ha dado tiempo a tener una certeza.
Vale, también, bueno, cuestión procedimental o así, contiene un poco del propio seminario. Nos preguntan que si vamos a subir el webinar grabado efectivamente a nuestro canal de YouTube y también luego pondremos enlace en Hub de Sympathy for the Lawyer, tendréis ahí todo el vídeo, ¿vale? Que se está quedando grabado. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, si yo vale, nos preguntan por otro lado, si yo traslado el coste del proyecto a un inversor, por ejemplo, 1.000.000, entonces ese 1.000.000 de coste no podemos meterlo en nuestra SL. Claro, es que estamos mezclando un perfil de inversor operativo, de negocio, entiendo. En este caso se nos dispara el impuesto. No, claro, tú al inversor no le traspasas el coste del proyecto, tú lo que le traspasas es solo el derecho fiscal, el crédito fiscal. Es decir, si te has gastado 1.000.000 de euros, el millón a nivel de gasto en la empresa sigue siendo tuyo. Es decir, si un festival, por ejemplo, genera en venta de tickets 1.100.000 euros y se ha gastado en cachés, producción y marketing, imaginemos que no tiene barras, se ha gastado 1.000.000, significa que tiene 100.000 euros de beneficio. Es decir, el gasto como tal en su impuesto a sociedades del 1.000.000 sigue siendo deducible. No le va a salir a pagar un beneficio de 1.100.000. No se ve desprendido de su gasto. Por un lado, calcula su impuesto, que va a ser un beneficio de 100.000 euros, por tanto, él tendrá que calcular su impuesto a sociedades sobre 100.000 euros, y por otro, ha generado un incentivo de 200.000, que es lo que va a transmitir al inversor. ¿Qué pasa? Que como al inversor luego, por otro lado, le da 160.000, por esos 200.000 es donde va a tener la plusvalía. ¿Vale? No os preocupéis mucho, o sea, el baile de cifras, o sea, yo entiendo que es mucho jaleo de entrada, porque o sea, todo esto también hay mucha información de llegada, pero tranquilos porque bueno, todo esto se va asimilando. Hay que ver cada caso, coger un papel, coger y hacer números en vuestra situación concreta. De hecho, ahora os dejamos nuestros datos para que podáis transmitirnos ya dudas muy concretas como esto, porque yo lo que ya veo es que detrás de estas consultas hay empresas con unas situaciones muy concretas que tenéis vuestros festivales y vuestros proyectos ya muy en marcha y hay que sentarse a verlo y os explicamos individualmente a cada uno con total privacidad, por supuesto, estas preguntas, ¿vale? Que disculpa si no la hemos, algunas se ha quedado sin contestar. Vale, os voy a compartir para que podáis anotar de nuevo nuestra presentación, podáis anotar nuestros datos de contacto, ¿vale? Porque, como os decía, nosotros lo que os podemos ayudar en todo el acompañamiento y la guía con esta materia y resolver todas las dudas y empezar a hacer la planificación para 2021 y analizar con vosotros qué os puede interesar mejor, ya seáis festival, promotor, oficina de artista, sala de concierto u otro perfil, lo podemos analizar. También otra faceta que tenemos, que a veces aplicamos y otras veces no es necesario, es que nosotros también encontramos a los inversores, tenemos nuestro pool de inversores, nuestro grupo, que además nos llega muchos confiando un poco ese perfil de despacho ultra especializado en el sector y de que conocemos bien eso, también nos toman un poco como garantía para saber que donde invierten los proyectos, los que invierten, pues están bien trabajados y a nivel contable y de cumplimiento normativo y luego no van a tener sorpresas posteriormente. Entonces, esa confianza que despertamos en los inversores hace que también muchos nos lleguen interesados en invertir. También tenemos una red de captación y está esa posibilidad para que el que no tenga cercano a su círculo empresarial un inversor con el que pueda aplicar eso, también lo podríamos encontrar. Todo esto se hace además en coordinación con toda la consultoría que, como os decía, ofrecemos en materia de subvenciones, de ayuda europea, de financiación que realizamos desde Rebel y, por supuesto, sinergia con otros servicios que además pues todos sabéis que son bastante relevantes en cuanto a
asesoría legal, negociación de contratos, cumplimiento normativo, seguridad, planificación del evento ahora en el contexto COVID, o lo que es planificación fiscal, gestoría, servicios contables, etcétera. Bueno, todo eso lo podemos integrar en el servicio de cara a ver también qué os conviene más con el incentivo fiscal y con la nueva posibilidad de rentabilizar y de conseguir inversores. Pues hay veces que el servicio va incluido, digamos, con otras perspectivas mayores relacionadas con vuestro evento. Y también si encontráis a vuestro propio inversor, en vuestra familia, en vuestros amigos, en vuestro entorno empresarial, lo que podemos hacer es sentarnos con él para explicarle todo esto, vea que no es un cuento, que tiene base legal, acercamos posturas y hacemos que, digamos, propiciamos que se pueda llegar a realizar esa operación en la que, lógicamente, como el inversor lo traéis vosotros de vuestra mano, pues esa comisión es mayor beneficio mayor margen para vosotros, ¿no? Y bueno, poco más que un poco la manera en cómo estamos trabajando esta novedad normativa. Hemos tenido también un poco de avalancha de mucha gente interesada, muchos promotores interesados en que les demos asesoría o orientación sobre esta normativa nueva y cómo lo pueden aprovechar. Bueno, como os decía, os podemos dar acompañamiento en todo esto, desde hacer toda la operación de forma completa o solamente haciendo una asesoría, un asesoramiento y viendo qué opciones es mejor para vosotros, ¿no? Para ello, aquí tenéis nuestros datos de contacto. Por cualquier duda que se haya quedado en el tintero, de nuevo, disculpad si no la hemos podido responder por tiempo o siguen quedando alguna duda, pues nada, tenéis aquí nuestros datos de contacto, porque además para esta materia de la nueva regulación fiscal de la música en vivo, estamos ofreciendo una consulta gratuita, algo que además normalmente nosotros siempre cobramos con una tarifa por hora. En este caso, para esta materia, de forma excepcional, ofrecemos una consulta gratuita con total confidencialidad, por supuesto, y sin ningún compromiso, que sirve además como segunda opinión profesional si se trata de algo para gente que ya tenéis una aproximación a este mundo del incentivo fiscal y de la AIS y queréis un poco tener una segunda opinión, comentar con nosotros vuestras impresiones y vuestras dudas y vuestro caso concreto. Estaremos encantados de estudiarlo. Aquí tenéis nuestro teléfono, nuestro email. Ha sido todo un placer estar aquí con vosotros. Como siempre decimos en los webinars online, realmente nos hubiera encantado haberlo podido hacer en persona, haber estado en la misma sala y estando cerca, pero igualmente os sentimos muy cerca también, así por el chat. Hemos visto quién había estado. Ha habido un éxito, ha habido un número altísimo de participación y de verdad que estamos muy contentos por vuestra atención y el que estéis ahí, ¿vale? Y nada más, seguimos desde aquí a vuestra disposición y muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos.